El viento de octubre silbaba a través de las ventanas mal cerradas del apartamento. Todo estaba en silencio, excepto por el crujir ocasional de la madera, como si la vieja casa exhalara largos suspiros de cansancio. Adrián, sentado en el sofá, miraba el vacío. El reflejo de la televisión apagada mostraba su figura estática, y junto a él su sombra, alargada y deformada por la luz tenue de la lámpara. Parecía inmóvil, pero viva. Pasaba los días ahí, en ese apartamento vacío, porque no sabía cómo procesar la muerte de Esther. A veces, ni siquiera podía convencerse de que ella realmente se había ido. En más de una ocasión se sorprendía preguntándose si debía quedarse en ese lugar, atrapado en la penumbra, o huir para no ser devorado por los recuerdos. Pero entonces un pensamiento lo detenía. ¿Y si ella sigue aquí, esperándome? Esa duda lo carcomía. No podía soportar la idea de marcharse y dejar atrás cualquier rastro de su presencia. No quería dormir ahí, pero tampoco quería escapar de la posibilidad de sentirla cerca, aunque fuera solo una ilusión. Así que se quedó prisionero en su propio hogar, rodeado de sombras. Había pasado una semana desde que Esther, su pareja de 12 años, había muerto en un accidente. Un simple descuido en una curva, una lluvia inesperada, y la vida que habían construido juntos se desvanecía. Desde entonces Adrián se hundía en la desesperación, aislado en ese apartamento que una vez compartieron. La casa que antes estaba llena de risas, pequeños murmullos y el eco de su rutina diaria, ahora estaba en silencio, un silencio que lo consumía. No dormía, no comía, solo existía. La primera noche que ocurrió lo había ignorado. Un sonido agudo en su oído derecho, como un zumbido persistente, lo sobresaltó. Pensó en el tinnitus, algo físico, producto del estrés. Había leído sobre eso antes, sobre cómo la mente y el cuerpo reaccionan ante los traumas. Supuso que era una reacción a la tragedia, pero esa explicación racional se desmoronó cuando el zumbido se convirtió en algo más. Un susurro, suave pero claro, que parecía provenir de algún lugar más profundo, más oscuro. Al principio creyó que era su mente jugándole una mala pasada. Estoy cansado, se dijo, forzándose a no pensar en ello. Pero cada vez que el susurro aparecía, siempre lo encontraba al mirar su sombra. Oscura, alargada y proyectada contra la pared por la tenue luz. Los sonidos parecían emerger de ella, susurrando cosas que no podía entender. Al segundo día escuchó su nombre. La voz no era desconocida. Era la voz de Esther, dulce, pero apagada como si viniera de un eco lejano. Se levantó de golpe, tambaleándose, sintiendo cómo el mundo a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Las palabras no eran claras, pero cada vez que intentaba dormir, las voces se intensificaban, y cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra, aún con los párpados cerrados, como si estuviera grabada en su mente. Conforme avanzaron las horas, los susurros se hicieron más precisos. Decían cosas que ella solía decirle, palabras que compartían solo entre ellos, frases íntimas, recuerdos compartidos, y luego fechas, su primer encuentro, su aniversario, incluso la fecha de su muerte. Cada palabra que escuchaba lo arrancaba más de la realidad. Parecía que su sombra lo seguía más cerca de lo normal, como si fuera otra presencia, como si fuera un observador en la penumbra. La tarde del segundo día fue la peor. Ya no eran susurros, era un coro de voces, todas las de ella, hablándole al mismo tiempo, desordenadas, caóticas. Algunas eran risas, otras lamentos, pero todas eran de ella. Podía escucharla llamándolo, reclamándole,
con un tono que era dulce, pero exigente. «Ven conmigo, Adrián», le decían las voces entrecortadas. «No me dejes sola». Adrián salió de su casa sin pensarlo, con una mezcla de pánico y desesperación. El aire frío de la tarde nublada golpeó su rostro cuando cruzó la puerta, pero las voces no se detuvieron. Seguían susurrándole al oído, resonando en su cabeza como una espiral infinita. Al principio las frases eran familiares. ¿Recuerdas nuestra primera cena? Adrián, me haces reír tanto. Pero pronto se volvieron más urgentes, más desesperadas. No debiste dejarme ir. Prometiste que siempre estaríamos juntos. Corrió sin rumbo por las calles vacías, con el corazón martillando en su pecho. Sentía el asfalto bajo sus pies, pero era como si flotara, como si nada a su alrededor fuera real. Entonces pensó que no había escapatoria. Las voces no eran de la casa. Eran constantes, implacables, y detrás de él podía sentirla. La sombra se extendía más allá de lo natural, como si lo alcanzara, como si estuviera viva, estirándose, alargando sus brazos oscuros para aferrarse a él. Adrián llegó corriendo al puente donde tantas veces habían caminado, el lugar donde solía sentarse con ella, mirar el río y dejar que el silencio hablara por ellos. Pero ese día no había silencio. Las voces se arremolinaban a su alrededor, más fuertes que nunca, más desesperadas, más. El viento agitaba las hojas de los árboles cercanos, pero el sonido no podía ahogar el ruido de las palabras que lo invadían. Adrián, no te vayas. No te vayas sin mí. Adrián, baja conmigo. El puente estaba cubierto por una ligera neblina que se elevaba del río, ocultando las profundidades. Pero incluso en medio de esa neblina, Adrián podía ver su sombra, proyectada de una forma antinatural sobre el suelo. Estaba detrás de él, como si intentara detenerlo, pero sabía que era una ilusión, una última treta de su mente. Con sus manos temblorosas sacó una foto de su bolsillo. Era ella, sonriendo como siempre lo hacía. La observó por unos segundos. Derramaba lágrimas, sintiendo el dolor de desgarrarlo de nuevo. Y entonces escuchó un susurro suave pero claro, directo, lleno de vacío. Salta, Adrián, salta. Salta. Estaremos juntos de nuevo. Se agarró de la barandilla de metal fría, sintiendo el vértigo en su estómago. Las voces se convirtieron en gritos, todas al mismo tiempo, entrelazándose, estrangulando su voluntad. Sin pensarlo, sin poder resistirse más, se impulsó hacia adelante. El viento silbó en sus oídos mientras caía, pero las voces no se apagaban. Eran lo único que escuchaba mientras descendía, mientras el frío lo envolvía. La neblina lo cubrió todo, y por un momento, en medio de la caída, sintió a la sombra aferrarse a él, como si quisiera arrastrarlo aún más profundo, más allá de la vida y más allá de la muerte. El suelo lo recibió con un abrazo frío y silencioso, y en ese último instante, la neblina lo engulló por completo. Las voces se callaron.